las condiciones en las que vivíamos eran muy feas. Ya no se podía vivir. Golpes, mucha humillación, mucho desprecio por parte de la familia. Todos nos queríamos matar. Mi sufrimiento empezó cuando yo tenía 7 años, que empecé a ver los problemas en mi familia. Golpes, problemas económicos con mi mamá y mi papá. Mi papá golpeaba a mi mamá, la insultaba, la humillaba. Y él empezó pues a tener otras mujeres, a irse de la casa, y a raíz de todo eso pues yo empecé a crear muchas inseguridades. Había momentos en que llegaba mi papá de días de desaparecido y llegaba queriendo golpear a mi mamá. Entonces mis hermanos se escondían y yo era la que quedaba en medio de los dos. Mi papá llegó un momento en el que le dice a mi mamá, ¿sabes qué? Tú eres mi esposa, la mamá de mis hijos, mi primera esposa, pero yo tengo otra familia. Y fue en el momento que mi mamá habló conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir así. Y yo le dije, adelante, vámonos. Yo tampoco quiero vivir así. Salimos de esa situación, pero ahí empezaron las carencias. Nos fuimos a vivir a una casa que no tenía ventanas, no tenía puertas, no teníamos ni luz. Cuando llovía, nosotros sacábamos los baldes de agua. Por las paredes se minaba el agua, o sea, eran ríos de agua. Teníamos que bajar el agua del techo, toda nuestra ropa llena de lama, oliendo a húmedo, los muebles, los pocos muebles que teníamos, que habíamos llevado de cuando vivíamos bien, en una casa bien, las llevamos allá, se destruyeron porque las condiciones en las que vivíamos eran muy feas. Ya no se podía vivir. Ahí fue que mis abuelos nos hablaron, vénganse a vivir con nosotros. Y allá nos fuimos a vivir. Sí teníamos una cama calientita, sí teníamos un cuarto que no se minaba, pero era mucha humillación, mucho desprecio por parte de la familia. Nunca había trabajado y ella empezó a trabajar de chalana, donde la dejaban trabajar levantando varillas, en topografía. Ella hacía trabajo de hombre. Y ella salía temprano desde casa y regresaba hasta la noche. Tenía 2, 3 trabajos, llegaba cansada, dormía. Ella obviamente no tenía el tiempo para nosotros. Y eso fue algo que a mí en lo personal me marcó demasiado. Porque yo estaba para mis hermanos. Mis hermanos tenían algún problema y ellos me tenían a mí, pero yo no tenía a nadie. Yo me metía al baño, me miraba en el espejo y cada vez que yo me miraba en el espejo era una voz en mi cabeza que me decía, ¿sabes qué? No, mátate, no sirves para nada, nada más creas problemas, porque dentro de mí yo sabía que yo era un problema para mi mamá por mis actitudes. Entonces fue ahí donde yo quise quitarme la vida. Una amiga fue la que impidió, ella entró cuando yo estaba con las pastillas a la mano porque yo me quería matar. Cuando mi mamá conoció a mi padrastro asistía a la Iglesia Universal. Entonces ahí fue que él nos empezó a invitar. Mi familia empezó a asistir a la iglesia, aquí, a la Iglesia Universal, y mi hermano, mi hermana, mi mamá y mi padrastro venían a la iglesia y ellos me invitaban y yo no quería venir. Decía, no, yo no voy a ir, yo no creo en eso. Y yo era muy infeliz. Y yo decía, ¿cómo ellos pueden ser felices y yo no? La felicidad no es para mí. Y volvían esos pensamientos a mi cabeza, mátate. ¿Ves cómo ellos son felices sin ti? ¿Ves? Y yo, hasta que ya no pude más. Llegó un momento en el que yo ya no podía dormir, estaba toda alterada, toda nerviosa. Y yo me recuerdo que yo trabajaba en vacaciones, me ponía a trabajar con mis tías. Y un día salí y dije, hoy es el día. Hoy es el día, yo voy a ir a donde van ellos, y si es verdad que existe un Dios, yo tengo que sentirme diferente. Cuando llegué aquí fue muy diferente. Fue la primera vez que yo tuve paz.
después de muchos años. Muchos años tuve paz, pude dormir porque eran sueños muy fuertes que yo tenía, que me perseguían, que me querían matar. Y ese día me acuerdo que yo no dije nada, solamente entré, me paré, escuché todo lo que estaban hablando. No oré, no hice nada, solamente entré y cuando regresé a mi casa yo ya me sentía diferente. Ya me sentía diferente. Yo decía, algo pasó. No sé qué, pero algo pasó. Llegó un momento en una prédica aquí en la iglesia que estaba mi hermano, mi mamá, mi hermana y yo. Y estábamos sentados juntos y el pastor preguntó, ¿quién aquí alguna vez quiso quitarse la vida? Y la impresión es levantarte y ver que toda tu familia está de pie. Eso me marcó muchísimo. Todos nos queríamos matar. Todos no queríamos vivir. Y fue muy fuerte yo levantarme. Yo decía, voy a ser yo sola, no pasa nada. Pero ver a mi hermana, que yo era su apoyo, ver a mi hermano, que yo era su apoyo, y ver a mi mamá, que era mi apoyo, todos queriendo morir. Eso fue una escena que nunca se me va a borrar. Y fue a raíz de eso que empezamos a frecuentar más la iglesia. Y ahí en las prédicas yo empecé a escuchar que el Espíritu Santo era Dios dentro de nosotros. Y ahí mi cabeza dijo, ¿cómo? ¿Cómo Dios dentro de nosotros? Y empecé a prestar más atención. Que los cambios que habían pasado eran momentáneos y yo no empezaba a buscar a Dios, que Dios estuviera dentro de mí, que iba a llegar un momento que yo me iba a cansar si yo no tenía el Espíritu Santo. Y yo decía, yo no quiero regresar a lo que yo era. Yo necesito ese poder dentro de mí, yo necesito esa fuerza dentro de mí, que es Dios mismo dentro de mí. Dije, entonces yo voy a buscar a Dios. Yo voy a buscar que eso pase porque yo quiero ser diferente. Yo voy a ser diferente, yo no voy a ser la misma de antes. Y empecé a hacer mis propósitos, mis oraciones, y ahí escucho hablar de la Hoguera Santa. En aquel entonces yo tenía 17 años. No tenía un trabajo estable, trabajaba como por temporadas, limpiaba patios y eso, y me daban cualquier cosa, ¿no? Entonces yo le dije a Dios, Dios, yo quiero tu espíritu. Yo quiero tu espíritu. ¿Qué tengo que hacer? No tengo nada, porque no teníamos nada. Y subí al altar. Y cuando entregué mi todo, cuando ya no tenía nada, bajé del altar y yo bajé con esa certeza. Con una certeza fuerte. Y de toda mi familia, de ellos que ya venían a la iglesia y todo, yo fui la primera en recibir el Espíritu Santo. La primera. Y fue el día más feliz de mi vida porque no tengo con qué pagarle a Dios todo lo que Él ha hecho por mí. Porque Él me transformó. Ahora creo en la familia, creo en el amor, creo en las personas. Ya me casé, porque yo no creía en el matrimonio. Entonces fue Dios que me fue transformando todo eso dentro de mí. Primero dentro de mí, porque muchas veces nosotros esperamos ver el cambio en los demás, pero no vemos para nosotros. Entonces fue una transformación total. Actualmente en mi familia todos somos llenos del Espíritu Santo. Todos, mis dos hermanos, mi mamá, yo. Mi mamá tiene una vida restaurada. Tengo un buen empleo. Mi esposo trabaja por su cuenta. Aparte tengo mis emprendimientos, ¿no? Tengo mis emprendimientos que me generan un adicional aparte de lo que gano por mi trabajo. Y se están abriendo muchas puertas más. He recibido muy buenas llamadas. No tengo cómo pagar. Porque yo veo a mi pasado y si hubiera sido por mí, yo no hubiera estado aquí. Yo no tenía razones para vivir. Y yo le agradezco mucho a Dios que, siendo yo tan insignificante, porque yo me consideraba una basura de persona, que Él me haya escogido, eso paga todo lo que no tuve.
en un pasado. Eso me reconforta, eso me hace seguir adelante. Y yo le agradezco mucho a Dios que Él me haya escogido.